Radionext.com. Soy Javier Nieto, capitán de la Guardia Nacional, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com. La voz de la libertad. Radionext.com. Soy Pedro Flores, capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, exiliado político en Miami. La voz de la libertad. Ama al presidente. Buena radio. Radionext.com. La voz de la libertad. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Combatimos dictaduras en cualquier rincón del mundo, Donde fuese necesario. Radionext.com. La voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radio Next como yo. Radionext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los confines del mundo. diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en Radionext.com. La voz de la libertad. Queridos amigos de Radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos sean a este de pie y de frente. Gracias por acompañarnos, son las 9:01 hora del este de los Estados Unidos. Gracias de verdad por estar con nosotros en la producción general de la estación Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores Marcos P. En la producción de este espacio me acompaña mi productora María Sorocay Macellini y en la ingeniería de planta el señor Piero Adraña. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Nuestro teléfono aquí en cabina, el 786-467-8213, 786-467-8213. En Caracas, el 0212-210-5087, 0212-210-5087. Y nosotros llegamos a todos ustedes gracias al apoyo y el soporte de nuestros compañeros de la Organización de Derechos Humanos para las Américas, Libérenlos Ya. Muchísimas gracias de verdad a Yuri López, la doctora Yuri López, jueza, ex jueza penal venezolana, exiliada aquí en los Estados Unidos, quien tiene a su cargo la presidencia de la organización Libérenlos Ya, ese trabajo que se hace encomiable, importantísimo, valiosísimo y gigantesco desde Washington, D.C., a favor de los derechos humanos en nuestros países, en nuestra querida América, y pues más específicamente, como ustedes ya todos lo saben, a favor de los presos políticos venezolanos, los presos políticos bolivianos, los presos políticos cubanos, gente que está también atravesando por el presidio político en Ecuador. Así es que pues nosotros atados y abrazados a esa causa y a esa campaña de esa organización, Libérenlos Ya. También agradecemos a nuestros hermanos de Soy TV, la televisión que tú haces. Y gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros. El Twitter de la organización Libérenlos Ya es @libérenlosya_, @libérenlosya_ de subrayado, _. Y pues, ¿qué debía decirles? Debía decirles varias cositas. En primer lugar, antes, por supuesto, debo anunciar que esta noche estaremos conversando unos minutos con el doctor Américo Martín,
abogado, ustedes lo conocen, abogado venezolano, egresado de la Universidad Central, miembro fundador o activista, por lo menos ahora lo vamos a constatar, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Venezolano, el MIR, hombre de política, hombre de derecho, pues hombre de inclinación de izquierda, pero siempre al parecer por la vía de la democracia y un buen actor a favor de la liberación de nuestro país. Siendo abogado, vamos a tratar de entender desde su punto de vista, el punto de vista de un hombre activo en la izquierda, qué es lo que pasa con la Constitución venezolana y qué es lo que pasa con el régimen ante la Constitución y lo que está pasando de parte de la oposición, una oposición extraña. Y cuando digo esto me refiero a la dirigencia opositora. Así es que en algunos momentos vamos a estar contactando al doctor Américo Martín, pero antes debo hacerle algunos anuncios. El primero de ellos, ya a partir de este lunes a las 11:30 de la mañana, es decir, 12 hora de Venezuela, estará ya al aire de forma constante de lunes a viernes, Almorzando con Orlando, desde aquí, desde Miami y a través de radionext.com. No deje que se lo cuenten, no espere el videíto para bajarlo, quédese, acompaña a Orlando Urdaneta de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, es decir, hora de Miami, 12 hora de Venezuela, en esta temporada que tenemos el horario nosotros de invierno, 11:30 hora de Miami, 12 hora de Venezuela, Almorzando con Orlando, directo en vivo, a través de la señal de radionext.com, en audio y en video, por supuesto. Orlando viene con su Almorzando con Orlando, media hora diaria, con comentarios, anécdotas, música, conversaciones, en fin, al más puro estilo de Orlando. Orlando Urdaneta, el que conocemos, el que queremos, el de siempre. Ya lo saben, a partir desde este lunes a las 11:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 12 hora de Venezuela. No deje que se lo cuenten. Acompaña a Orlando Urdaneta. Almorzando con Orlando, a través de radionext.com, la voz de la libertad. También debo recordarles que los fines de semana ya comenzamos a tener alguito de programación aquí en la estación. Mañana sábado, a partir de las 12 del mediodía, tenemos Vos y Yo. Tú y Vos es la cosa. Tú y Vos. Con Daniel Biotto y Alberto Padilla, directamente desde Atlanta, el programa de estos dos señores, de estos dos animadores que ustedes deben conocer, estos dos comunicadores que los conocieron seguramente, estoy absolutamente seguro de ello, a través de la señal de CNN en español, Daniel Biotto, ¿se acuerdan? Y Alberto Padilla, bueno, ahora están con nosotros en Radio Next desde Atlanta todos los sábados, a partir de las 12 del día, hora del este de los Estados Unidos, tú y vos, o yo y vos, tú y vos, vos y yo, tú y vos. Es que me gusta hacerte rabiar, hacerte molestar. Como yo sé que te vas a aparecer ahí, me vas a pelar los ojos, es tú y vos, mi querido amigo, con Daniel Biotto y Alberto Padilla. Y los domingos a las 8 de la noche tenemos lo mejor del jazz con Sabor a Jazz, con Pedro Vázquez. Se llama Sabor a Jazz, se llama el programa, con Pedro Vázquez. Los domingos a partir de las 8 de la noche, Sabor a Jazz. Ya el segundo programa musical bien bueno que tenemos aquí, el otro es Suena la Salsa, los días jueves a las 5 de la tarde, donde realmente José Bernardo trae la crème de la salsa. Y iba a decir de la salsa en español. O sea, yo no he escuchado nunca salsa en ruso ni salsa en japonés. He escuchado japoneses cantando salsa, pero sí en español. Así es que salsa caliente del Japón, ¿no se acuerdan? Ah, bueno, ese no es japonés cantando salsa en español. Se me cayó la cédula. Bueno, amigos, la otra cosilla que debo compartir con ustedes y con muchísima alegría, para los amigos que nos quieren seguir más temprano el día lunes y a través de su automóvil,
la radio del automóvil o en la radio de la casa y no necesariamente en la computadora. Los lunes a partir de las 7 de la noche, ya ustedes saben, nos encontramos en la poderosa 670 AM aquí en Miami, radio en AM, una de las top 3, de las 3 estaciones de radio en AM más importantes del sur de la Florida. Hay muchas, pero esta es una de las 3. Ahí estamos nosotros todos los lunes a partir de las 7 de la noche en la poderosa 670 AM, también en De Pie y de Frente. Y pronto, ya pues con el último de los anuncios, antes de comunicarnos con el doctor Américo Martín, el último de los anuncios y tal vez el más emocionante en mi caso personal, a partir de, no les puedo decir fecha, porque estamos en pleno trabajo de preproducción, pero De Pie y de Frente, este programa que hacemos con tanto esfuerzo, pero también con tanto cariño, con tanto amor y con tanto compromiso, se va a la televisión dentro de unas semanas y en formato de televisión abierta aquí en los Estados Unidos. Pues De Pie y de Frente se va a la televisión en un canal de señal nacional, un network importante que estaremos comentándoles y estaremos confirmándoles dentro de las próximas semanas. Pero De Pie y de Frente se va a la televisión, De Pie y de Frente con este servidor Paul Sfeir. Así es que pues algo debemos estar haciendo bien y algo hemos significado, cosa de la que en realidad todo el equipo se siente tremendamente emocionado y súper más comprometido. Algo estamos significando, como les digo, y pues hemos recibido esa inmensa oportunidad de irnos a la televisión. Eso no significa que no vamos a estar en Radio Next. No. Eso no significa eso. Porque una de las condiciones principales es que se transmite el programa por televisión en los Estados Unidos de Norteamérica y se transmite el programa por internet a través de radionext.com, de La Voz de la Libertad. Probablemente hagamos algún cambio de horario, haya alguna pequeña diferencia, ya sea que vayamos un poquito más tarde o que vayamos un poquito más temprano, por asuntos de compromiso de el canal de televisión en su programación, pero sin lugar a dudas el programa De Pie y de Frente va en un horario estelar, de tal manera que pues la hora no va a ser muy diferente a esta, pero sí el canal de televisión atiende el mercado del oeste de los Estados Unidos, Los Ángeles, es decir, los estados donde mayor cantidad de hispanos hay, en California, Texas, Nuevo México, en fin. Por lo tanto, ajustaremos nuestro horario un poquitico para que todos los amigos hispanos escuchen y vean De Pie y de Frente y pues sepan por lo que ustedes en Venezuela están pasando, por lo que nuestros hermanos cubanos en Cuba están pasando, por lo que nuestros hermanos bolivianos en Bolivia están pasando, por lo que nuestros hermanos ecuatorianos en Ecuador están pasando, por lo que nuestros hermanos mexicanos están pasando en México también, porque ahí también se cuecen habas. Y en fin, pues estaremos de alguna manera y como siempre contando con ustedes, con sus llamadas, con su apoyo, con su información, con su ayuda, con su estímulo, con su soporte, toda vez que, como ustedes saben, este programa básicamente lo hacemos entre todos. Sus llamadas, sus aportes, sus Twitter, en fin, todo es parte de esta iniciativa y es por eso que esta Radio Next pues tiene los números que tiene y tiene el agrado y la preferencia que tiene de parte de ustedes, cosa que agradecemos y agradeceremos ahora creo que sí, por muchísimo tiempo más y pues cada vez con el corazón más grande. Esas son las buenas noticias de este viernes 18 ya de enero, ya el año está viejo ya, y nos vamos entonces
a llamar a nuestro invitado de esta noche, un trabajo interesantísimo que ha hecho nuestra compañera María Sorocay Macellini, y ya nos vamos inmediatamente. Ya voy a marcar el número como siempre lo hacemos aquí en la estación, cosa que ustedes se deben haber ya acostumbrado. En las estaciones de radio normales hay un equipo de producción que hace la llamada y confirma y contrarreconfirma, y entonces llama y nadie escucha la llamada y todo es así como que por arte de magia de repente aparece el locutor y dice, bueno, ya tenemos con nosotros y entonces menciona al invitado y nadie se dio cuenta en qué lugar pasa, en qué momento pasa, cómo se hace la llamada, en fin. Aquí la cosa es un poco más así como que, bueno, vamos llamando y vamos a ver si tenemos la suerte que nos atiendan y así vamos. Pero no sé, de alguna manera se ha hecho como parte de todo el trámite. Buenas noches, por favor, el doctor Américo Martín. ¿De parte de quién? De Paul Sfeir, de Radio Next en Miami. ¿Cómo estás tú, Américo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estos minutos que nos obsequia. Muy bien, dígame. Muchísimas gracias, doctor. Mis amigos, tenemos ya en la línea al doctor Américo Martín. Estamos al aire desde Miami y pues vamos a comenzar inmediatamente. Ustedes conocen al doctor Américo Martín, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, hombre de la política venezolana, hombre de izquierda, pero de una izquierda democrática, de una izquierda decente, una izquierda que podría ser fácilmente identificada con, por ejemplo, la línea constructiva y creadora, inclusive progresista, si se le puede llamar de alguna manera, como que por ejemplo del presidente Lagos en Chile o de la presidenta Bachelet. Hombres de izquierda en búsqueda de la construcción y del avance de los países. Ahora, un hombre de izquierda como usted, doctor Martín, un hombre que domina la ley siendo abogado, ¿cómo puede definir esta cosa que ocurre en estos momentos en nuestra Venezuela, doctor? Bueno, hay una trágica cefalía institucional en el país. La palabra vacío de poder le aterra al gobierno, pero la verdad es que constitucionalmente es lo que hay. Hay un presidente enfermo que, según todos los indicios, no puede escribir nada, ni dirigir mensajes, ni hacer nombramientos. No dudo que esté vivo, pero él no está en condiciones de mandar. Pero entonces hay un vicepresidente cuyo mandato no se sabe de dónde proviene, porque el presidente reelecto no ha hecho nombramientos claros, ni hay duda de que esos documentos existan o no hayan sido imposturas, actos falsos. Bueno, y entonces en estas condiciones tenemos un presidente no electo por voto alguno, un presidente enfermo que no ejerce, y por supuesto todos los actos que está dictando el presidente o el encargado o lo que sea, pues el vicepresidente Maduro, son írritos constitucionalmente hablando, de manera pues que se ha creado una situación constitucional sumamente compleja. La pregunta es por qué el gobierno ha incurrido en esto, cuando pudo haber hecho algo mucho más sencillo, que es declarar la ausencia temporal. Se encargaría en ese caso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y en un lapso X, dentro de los 30 días continuos siguientes, convocar a elecciones que técnicamente se realizarían en unos 3 meses. Le hubieran resuelto el problema sin drama alguno, pero en una forma que solo analíticamente uno puede entender. Prefirieron crear este mecanismo de un presidente que ellos dicen que no está ausente y de repente inventan que está dictando actos administrativos y de gobierno, y todos sabemos que eso es falso, comenzando por ellos mismos. De modo pues que no lo hicieron de la manera como la Constitución establece, obviamente porque la lucha interna en ese partido es muy grande. Y ellos llegaron a un acuerdo con protocolos que no conocemos nosotros, pero el acuerdo es muy sencillo, bajo el auspicio o la facilitación del presidente Raúl Castro. Ese acuerdo es que Diosdado Cabello no aspirara
a la presidencia provisional interina, se mantuviera al frente de la Asamblea Nacional y que este cargo le quedara a Maduro, tal como deseaba el presidente Chávez cuando estaba en buena salud. Bueno, el hecho es que no procedieron de esa manera y ahora resulta que nadie sabe quién está mandando por práctica, y se ha creado una crisis institucional. Eso se ha proyectado hacia abajo del país. Hay una paralización muy grande del gobierno y los problemas estallando, demandando a la gente que el gobierno tome medidas, y el gobierno está paralizado con el problema gravísimo que tiene. De modo pues que lo que te puedo decir es que esta situación de inconstitucionalidad manifiesta es de pronóstico reservado. Ahora, doctor, hay presiones, ahí se nota una efervescencia en el país. Por ejemplo, esta tarde Diosdado Cabello dijo que los diputados de la Asamblea Nacional que no reconocieran al gobierno no serían reconocidos por la Asamblea. ¿Qué le parece esto si los diputados son escogidos por la gente y son los representantes? Una atroz barbaridad, porque pareciera que los cargos que los gobernadores tienen, fruto del resultado de la votación, o los alcaldes, pareciera que eso sencillamente el gobierno desea pasarlo por alto. El gobierno piensa que es él el que reconoce o no, cuando estos son cargos de elección popular con tanta legitimidad como la del propio presidente reelecto. Ahora, esto demuestra la clase de chafarot, de bárbaros con sus chafarotes a rastras, que son los que están dirigiendo el país. Son muy inquietantes, con el agravante de que no tienen prestigio popular, porque el presidente Chávez hacía sus barbaridades, pero podía compensarlas con un activismo fuerte y con el ascendiente que tenía sobre sectores del país. Pero esta gente no tiene ascendiente sobre ninguna parte, y en todo lo que se está refugiando en ese lenguaje amenazante, inconstitucional, de pisotear la ley y desconocer la voluntad popular. No, pues que eso es lo que me parece esa amenaza del señor Diosdado Cabello. Fíjese que nosotros hemos notado que el señor Diosdado Cabello tiene ya un tiempo siendo muy agresivo en sus declaraciones, muy amenazante. Dice, no jueguen con candela porque se van a quemar, no se confundan. Pero ¿de qué se van a quemar? ¿Cuál es la candela de la que están jugando si el pueblo y la dirigencia opositora inclusive están tranquilos en sus casas, calmaditos? ¿Quién está haciendo algo? Los muchachos han salido a las calles a protestar porque instalaron banderas cubanas donde lo que deben haber son banderas venezolanas y nada más. O sea, hay una imposición de un deseo, de un estamento de que, bueno, las decisiones del país se lleven adelante desde otro lugar, cuando la Constitución no dice eso, y las personas que han levantado la voz solamente para decir eso, sobre los atropellos de la Constitución Nacional. Ahora, el resto del país, doctor Martín, el resto de la nación, lo que corresponde, por ejemplo, a una Fuerza Armada que está en absoluto silencio, excepto la cúpula que manda, que es la que tiene el poder conferido por quien tiene el poder en estos momentos. Luego, la dirigencia opositora que podría mover a la ciudadanía en las calles, y la misma ciudadanía, ¿cómo se siente ese estamento que le menciono? ¿Cómo deben, o sea, cómo han reaccionado y cómo deberían reaccionar? Creo que es la pregunta correcta. Bueno, yo entiendo el sentido de tu pregunta, y es también la queja que ha surgido en varios sectores de la oposición, que se requieren más activismo, más fuerza, más firmeza. Pero desde mi experiencia digo que el problema de las protestas y la firmeza no son actos de voluntad, dependen del estado de ánimo de la gente, y hay un cierto reflujo provocado, por una parte por las derrotas de la oposición y por otra parte por la agresividad brutal del gobierno para amenazar constantemente a quien mueve una paja. Sin embargo, esta gente también ignora los mecanismos sociales probados en la historia. Esa presión constante lo que está extendiendo es un descontento muy grande, que en cualquier momento va a tomar una forma de expresión, siempre dentro de la Constitución y siempre dentro de la ley, porque para referirme a eso que tú mencionaste y relacionarlo con esta otra pregunta, el gobierno acusa a la oposición de conspirar, de complotar, cuando incluso con motivos
serios para actuar, la oposición se mantiene fielmente, estrictamente reducida al acto constitucional. Participa en elecciones, anuncia que va a volver a participar en elecciones, no autoriza acciones violentas que por lo demás no se están produciendo en parte alguna, y sin embargo el lenguaje de Diosdado, de Maduro y de estos señores que están gobernando sin poder alguno es cada vez más agresivo. ¿De dónde se desprende una conclusión elemental? Bueno, son agresivos porque no tienen fuerza y entonces pretenden mantener su estabilidad o su continuidad o la gobernabilidad del país sobre la base del terror y el miedo de la gente. Lo lograrán en alguna medida, pero eso tiene las piernas cortas, los problemas siguen, el descontento social sigue y además está la evidencia tremenda de que Venezuela es por cuarto o quinto año consecutivo, según el Claxo, que es una institución reconocida por todos, chilena, según el Claxo es el país con más protestas sociales de toda América. Hasta ahora el presidente Chávez se las ingenió para cortar o neutralizar las derivas políticas de ese descontento social constante que está en la calle. Pero esas son unas artes que maneja el presidente Chávez, o que ha manejado hasta ahora con éxito, pero es absolutamente imposible que estos sucesores que tiene, sin Ángel, sin capacidad, sin carisma, sin legitimidad y sin popularidad, puedan impedir que el descontento social se proyecte políticamente. Yo creo que todas estas amenazas tienen relación con este temor que tienen ellos de que el descontento que no pueden contener, ya no, es imposible que lo contengan, bueno, tenga una connotación, una proyección o una consecuencia de carácter político. Ahora, doctor, por ejemplo, una pregunta, algo que nos llama muchísimo la atención, la ocupación cubana, las decisiones que se toman allá, fuera del país, fuera de Venezuela, en otro país, que podría ser Cuba, podría ser cualquiera, porque tampoco me voy a tirar encima de un país específico. No, cualquier país. Podría ser en cualquier lugar. Cuba en particular, claro. O Estados Unidos, lo que sea. Podría ser cualquier país. Es una país. intromisión que está generando un enorme descontento y una irritación muy grande en el país. Pero es una lástima porque la relación afectiva entre cubanos y venezolanos, mucho antes de esta experiencia bárbara que estamos viviendo, siempre fue muy profunda, siempre había una relación afectiva, de simpatía, de mucha compatibilidad de caracteres entre los cubanos y los venezolanos. Pero ahora todo este problema está generando, por desgracia, en algunos sectores de Venezuela, un rechazo a los cubanos, porque no es el pueblo cubano, o sea, eso es obvio, pero es evidente que hay una intromisión intolerable por parte de unidades del gobierno cubano en áreas que no se les podría permitir a ese gobierno ni a ningún otro gobierno. No es un problema de Cuba o no Cuba. Claro, y porque eso no irrita. Está generando una irritación muy grande que ustedes ni siquiera se la pueden imaginar. Pero ¿por qué esto no irrita a los militares venezolanos? A los militares, bueno, mira, yo no quiero hablar de los militares porque eso es un tema que uno tiene que ser extremadamente responsable. Lo que te puedo decir es que nosotros somos contrarios a golpes de Estado y cosas parecidas, porque el remedio puede resultar tan malo como la enfermedad. No digamos peor, porque peor que es como mucho, pero tan malo como la enfermedad. Nosotros no queremos irnos por una vía distinta a la vía constitucional y no alentamos golpes de Estado ni cosas parecidas, ni zarandajas parecidas. Pero es fácil entender, comprender, y los que han hecho análisis profundos de esta realidad lo han detectado, que hay un descontento también muy grande entre los militares de carrera, los militares activos. Ese descontento es inocultable y las razones son claras. La primera de ellas es ese problema de la presencia cubana en la realidad venezolana, que les resulta chocante por su sensibilidad nacionalista, patriótica, independiente. Eso se refuerza con las actitudes que el gobierno está teniendo, el gobierno de Venezuela está teniendo, que a mí me parecen insólitas, imperdonables, de una candidez y de una ingenuidad peligrosísima. Eso de ir en masa los ministros del gobierno principales
y los dirigentes del partido a Cuba a reunirse con el gobierno cubano para que el gobierno cubano les facilite un acuerdo que ellos no pueden lograr aquí, dado que el presidente Chávez no está en condiciones de hacerlo. Bueno, a mí me parece eso es jugar, eso sí es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego porque el país no tolera eso, no puede tolerarlo. Y eso ni siquiera los seguidores del presidente Chávez lo van a tolerar. Eso es una intromisión que no se le puede aceptar a nadie. Insisto, no se trata de Cuba o de los Estados Unidos. A ningún otro país se le puede permitir esa presencia activa, protagónica en el manejo de los problemas internos del nuestro. Doctor Américo Martín, una pregunta. Sé que le estamos quitando un poquito de tiempo, ya vamos a proponerle esta nueva, que ya nos vamos hacia el otro lado, digamos, de la conversación. ¿Por qué la Mesa de la Unidad suspendió la marcha del 23 de enero? Porque el PSV organizó su contramarcha, pero el 23 de enero, o sea, la Mesa de la Unidad, los factores de oposición habían, digamos, organizado esto primero. ¿Por qué hubo que retirarse? Mira, hay que ser comprensivos en estas cosas, ¿no? Es muy fácil imaginar que a cada agresión del gobierno hay que devolverle el golpe, pero eso es una espiral que no se puede asumir si no se tienen reservas suficientes o la seguridad del resultado. Yo creo que nosotros no podemos caer en provocaciones. El gobierno, justamente asustado por la convocatoria que hizo la mesa, anunció que el 23 de enero va a tomar a Caracas, es decir, vamos directo a un enfrentamiento que posiblemente lo utiliza el gobierno para ilegalizar y desterrar y sacar a los parlamentarios, es decir, quién sabe qué tipo de reacción bárbara, desproporcionada tienen en sus torvas reuniones. Pero por esa razón me parece que posponer el acto era casi inevitable. Yo sé que hay seguidores, hay gente de la oposición que reprocha eso y que quiere que haya más fuerza en la respuesta. Es posible que tengan en parte razón, pero hay que ser comprensivos en el caso de la mesa que está dirigiendo este proceso. No sería una gran irresponsabilidad embarcar a Venezuela en una lucha brutal de armas y de ruptura final de la Constitución y de ocupación de las gobernaciones y de destitución de los diputados. Ya. Doctor Américo Martín, última pregunta de la noche. ¿Hay un liderazgo, hay un líder con nombre y apellido en Venezuela por parte de la oposición? Hay quienes dicen sí, categóricamente, y mencionan a Enrique Capriles Radonsky, que fue candidato por el factor de la democracia venezolana. Pero hay quienes dicen que los 6.800.000 votos hubiesen pertenecido realmente a quien fuera, porque son no votos a favor de, sino votos en contra de. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Hay un liderazgo con nombre y apellido o el intento sigue siendo primero saquemos a Chávez, luego vemos a ver qué hacemos? Bueno, pero yo considero que esas especulaciones son sofismas. Siempre que hay un enfrentamiento contra un gobierno, hay un componente de una necesidad de cambio, la gente quiere cambiar, un sector muy importante del país quiere salir de Chávez y se canaliza a través de las figuras visibles que puedan encabezar y materializar esta aspiración. Eso es normal. Ahora, lo importante es que si esa gente que quiere salir de Chávez se vincula orgánicamente a las figuras que dirigen a la oposición, pues daremos un paso muy grande, que es una de las cosas que yo he pedido, que haya una relación más orgánica entre el pueblo que vota y el pueblo que defiende sus intereses. Ahora, ¿quién es el líder del Supremo? Bueno, en este caso, tú lo has mencionado, está el caso de Capriles, que tuvo una muy decorosa participación en las elecciones del 7 de octubre, y luego ganó las elecciones de gobernador en el importantísimo estado Miranda. Está allí, es una reserva, pero no es la única, porque la oposición tiene que recordar que sus nombramientos son de índole distinta a las del gobierno. El gobierno nombra a dedo, la oposición nombra en forma consulta, o sea, nadie puede dar por eterno un liderazgo si no está legitimado con algún tipo de consulta popular. En este momento no hay elecciones. Debía haberla si se hubiera
si se hubiera abierto el proceso de declaración de ausencia temporal que según la Constitución debería considerarse definitiva, absoluta, pasados 90 días con una prórroga de 90 días más. Pero ese proceso no se ha iniciado porque se niega el gobierno ferrilmente a decir que en Venezuela el presidente no está ausente temporalmente, ¿no? Es una barbaridad lo que están diciendo, pero bueno, lo dicen para mantener esta ficción y este carromato de palitos mantequilleros que se ha convertido el Estado venezolano, el gobierno venezolano en sus instancias superiores. Ahora, siempre pasa que los liderazgos son el resultado de los procesos que dirigen. Los liderazgos no son, vamos a decir, refractarios o inmunes a las coyunturas que se presenten. En Venezuela hay, además de Capriles, que me parece que en este momento tendría la primera opción en caso de que hubiera elecciones, está también la emergencia de un hombre como Antonio Ledesma, que ha venido construyendo con una enorme paciencia un movimiento nacional que es extremadamente unitario, que no va en plan de pelear o disputar liderazgo, sino que sencillamente aprobar un mecanismo democrático de elección de calle. Ya nosotros habíamos ensayado las primarias, no sé si habría tiempo, dependiendo de cuándo sea la próxima consulta electoral, de volver a unas primarias, pero hay muchos otros mecanismos de consulta, porque lo que la oposición no está acostumbrada a que sus candidatos provengan de decisiones digitales. Siempre la gente reclama una participación que merece y tiene derecho incluso constitucional de hacerlo, porque es un derecho humano el derecho de elegir y ser elegido. Me llegan dos preguntas, doctor. Para el doctor Américo Martín, judicialmente, ¿qué delitos realizan Maduro, Cabello, Jagua, además de falsificar la firma de Chávez? ¿Hay algún delito como tal, tipificado como delito, algo de lo que ellos hacen? Mira, hay varios incluso que se castigan con penas corporales, ¿no? Claro, naturalmente eso tiene que declararlo el Tribunal Supremo de Justicia, y ya sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia es un dócil instrumento del partido del gobierno, pero en todo caso, ¿qué delito? Bueno, ahí el más grave es la usurpación de funciones. Es una usurpación lo que estaría ocurriendo si el señor Maduro asume un poder para el cual no tiene mandato constitucional ni mandato popular, y además que asume un poder sin ser nombrado en este caso como vicepresidente por el presidente que es reelecto y que quedaría en curso en falta absoluta por cualquiera de estas causales, si es que va a morir o no va a morir, pero en todo caso por abandono del cargo o por enfermedad evidente. Todo eso pues lo constituyen causales de ausencia absoluta. En ese caso pues bueno, lo que estamos viendo es que Maduro actúa usurpando funciones y haciendo nombramientos írritos. El caso de Jagua es ese. Jagua ha sido nombrado por una autoridad que no tiene poder para esos nombramientos. Incluso no tiene poder utilizando sus propios argumentos. Ellos dicen que el presidente está gobernando, y entonces dicen que es el presidente el que ha nombrado a Jagua. Bueno, todos sabemos que eso es risible, que eso es mentira, pero no muestran una prueba documental de ese nombramiento. No aparece un documento firmado por el presidente, ni aparece tampoco lo que sería elemental, que es un mensaje dirigido por el propio presidente, porque si el presidente, según ellos, está en capacidad de nombrar, de hacer esos nombramientos y de hacer consideraciones sobre la suerte del país, que es lo que le impide dictarle una carta a sus seguidores y firmarla, anunciando todas estas cosas que anuncian por personas interpuestas los señores Maduro y Jagua. Es decir, esto es una situación extremadamente delicada, porque el acto falso, o sea, falsificar sus documentos, es un acto que tiene penas corporales según la legislación criminal de Venezuela, y la usurpación de funciones mucho más. De manera pues que son delitos en que están incurriendo, y con, por supuesto, la conformidad de ellos, la tranquilidad espiritual de ellos reside en que en Venezuela hay una impunidad establecida y declarada por la ausencia de poder judicial, de tribunales idóneos y tribunales
imparciales, tribunales que no consulten sino a la conciencia, a su propia conciencia para tomar decisiones. Doctor, ¿qué cree usted que ocurra en los próximos días? ¿Tiene posibilidades de regresar Chávez al país? ¿Cree usted que lo haga? Bueno, yo no descarto nada de eso, yo no descarto nada, porque ¿y cómo puedo descartarlo si hay ese misterio absoluto sobre el estado de él? Yo no sé en qué estado está, si está en condiciones de volver a la presidencia o está en condiciones por lo menos de regresar al país, de hablarle al país. Yo no sé si lo hace, bueno, sencillamente muy bien que lo haga. Eso no causaría, no variaría pues la situación del país. Ahora, lo que sí me parece es que el presidente no está en condiciones de asumir la presidencia, no está en condiciones. Aún si se recuperara y pudiera vivir un tiempo más y volviera a Venezuela y hablar y hasta declarar, aún si hiciera eso, él sencillamente no puede dirigir, no está en condiciones de salud suficientes para dirigir un país. ¿Verdad? Porque este es un dato que nosotros tenemos que considerar para análisis no inmediato, sino análisis del mediano plazo. ¿Qué va a ocurrir en una Venezuela con conflictos crecientes, con una situación económica pavorosa, con una inflación que vuelve a batir el récord de todas las inflaciones en América y una de las más altas del mundo, con un proceso de desabastecimiento muy fuerte, con una deuda pública externa brutal, con un déficit fiscal terrible que lo conduce a una macrodevaluación del bolívar para poder completar el presupuesto de gastos del país? Bueno, estas son decisiones terribles las que vienen y el presidente de la República no estará aquí. Eso quedará en manos de gente sin fuerza, sin legitimidad, sin prestigio y sin popularidad. Ay, doctor Américo Martín, bueno, le agradezco de verdad muchísimo este rato que nos ha obsequiado y lo vamos a volver a molestar. Con todo gusto, yo estoy a la orden de ustedes. Muchísimas Cada vez que quieran llamarme para declarar, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Bonito fin de semana. Gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches. El doctor Américo Martín, político venezolano, miembro de la izquierda venezolana, de la izquierda democrática venezolana, hombre que ve, observa y pues evidentemente desde su óptica describe lo que está ocurriendo en nuestro país. Nada optimista. Cosas de tiempo. A veces cuando uno pregunta mucho sobre los militares, por ahí me escribió el otro día alguien que cómo me gustaba a mí una bota y no sé cuánto. No, yo simplemente pregunto porque los militares juran defender la soberanía nacional. Y cuando yo veo la bandera de Cuba izada en un aeropuerto, en un hospital o en cualquier cosa que tenga que ver con el Estado venezolano y no veo la bandera venezolana, pues obviamente a mí me molesta. Me pregunto yo qué pasará si vamos nosotros a Cuba y guindamos una bandera venezolana en Cuba ahí en alguna institución de gobierno cubano, a ver si la van a aceptar, si la van a soportar. A lo mejor los del gobierno sí, porque no les queda más que andar arrodillados y arrastrados porque necesitan el billete venezolano, necesitan ese petróleo, necesitan esa platica, necesitan los víveres, necesitan todas las cosas por las que Chávez y toda esta camarilla de delincuentes se desviven en mandar a Cuba. Y no le llega a la gente, que es la más rechera que da. No, sí les llega, no les llega, señores, no les llega. Yo sé por qué se los digo. Bueno, yo creo que alguna vez les dije que yo había estado en una ocasión en La Habana, cuando estaba en la universidad, porque yo venía de recordar claramente el comunismo en Chile, comunismo de Salvador Allende. Y tuve la oportunidad de ir a Cuba, cuando estaba en la universidad, a cantar. Como ustedes, algunos saben, yo soy músico. Y fui. Y pude ver, y fui a mirar, y tuve acceso a ver cosas, porque precisamente iba como cantante, iba como por un intercambio de la universidad. Y fui a lugares. Iba a tomar un autobús
uno de los pocos que había ahí, un camello que se llama, que es una cosa adelante como un camión que atrás lleva un tráiler, ¿no? donde va la gente. En ese momento era así, ahora parece que han mejorado un poquito las cosas gracias al dinero venezolano que llega a Cuba. Pero en ese momento era un camión que llevaba un tráiler atrás donde se montaba la gente y parecía ser un autobús. Y le decían camello porque tenía una joroba, porque claro, la cosa iba así, ¿no? Bueno, entonces pretendían bajar a un cubano para que se montara el extranjero, el turista. Porque es que esa es la otra, ¿no? Entre ellos mismos se ningunean, entre ellos mismos se discriminan, entre ellos mismos se acusan, se echan paja, entre ellos mismos se castigan. Ellos prefieren al turista que trae dólares que al propio cubano. Cuando en Venezuela no éramos así, pues yo me acuerdo, cuando yo llegué de hecho a Venezuela, y de repente uno criticaba alguna cosita o le decía a algún venezolano, oye, vale, pero no botes eso ahí, bótalo en el pote de la basura. Te decía, ¿qué te pasa? Chileno muerto de hambre. Eso era lo que venía de vuelta, ¿no? Si no te gusta, entonces vete para tu país. Esa era la respuesta cuando yo llegué, que era chamito, tendría 7 años, 6 años. Y ahora, con sendas llagas en las rodillas de tanto caminar arrodillado. Fíjense que socialmente ha habido una transformación hacia peor, absolutamente, porque tampoco era necesario llegar a aquellas cosas de cuando teníamos 7 años, de que chileno muerto de hambre, vete para tu país, pues era un niño y uno no tiene la posibilidad de tomar esas decisiones. Pero seguramente un niño de 6 o 7 años escuchó eso en la casa, no es un invento propio. Los niños de 6 y 7 años no andan leyendo el periódico para saber que los chilenos en esa época veníamos de un país que estaba muy golpeado, muy dañado y éramos muy pobres. Socialmente el país dio la vuelta, viró de una manera extraña. Y ese país, con esa gente, con esa potencia, con esa fuerza, se terminó. Ahora lo más cercano que hay es un Maduro, arrecho porque hablan mal de Cuba. La soberanía venezolana se ha convertido en defender que nadie se meta con Cuba. Caray, a lo que hemos llegado. Y por ahí mandan groserías, ¿eh? Yo recibo unas cosas así bien chéveres a través del Twitter y a través del Facebook alguna vez también. Unas rociadas de este vuelo. Y creen que con eso uno se va a asustar. Que será primera vez en la vida que me dicen huevón a mí. Plin. O que me insultan, o que me mencionan a mi familia. O que si eres gay o que si eres drogo, y ellos hablan de la integración y de las minorías y de la gente y de los grupos y de las etnias y de las no sé cuántos y esto y lo otro, y sin embargo no mascan para discriminar porque son así discriminadores. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es todo una farsa, es todo una gran y absoluta mentira. Es una falsedad. Por eso yo no le tengo miedo a esos insultos. De hecho, no le tengo miedo a los comunistas. No me dan miedo. No les tengo ningún tipo, ni siquiera tampoco de respeto, porque a un tipo que viene a faltar con groserías, y no, ¿qué respeto? No, que hay que respetar porque ellos son... No respeto, simplemente no los respeto. No los respeto porque no se van a respetar, porque hasta ahora no ha llamado ninguno aquí a intentar sentarse o a intentar conversar con razones, con ideas, con propuestas. Bien simpático que alguien llame por teléfono, huevón, y bonita manera de construir. De lo más martiana, por cierto, ¿no? Muy elevada, muy culta, muy fina. Cual Pablo Neruda, otro gran comunista chileno, pero comunista al fin.
Recibo llamada. Buenas noches. Adelante, estamos al aire. Bienvenido. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás, amigo mío? Buenas noches, don Mario. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, oyendo tu programa, como siempre, reportando la sintonía y gracias, bueno, el análisis que hizo el doctor Américo Martín es bastante interesante, muy ponderado. Y bueno, lo que pasa es que a veces no es porque ahí seamos venezolanos de primera, de segunda o de tercera, no, somos los mismos venezolanos. Pero mira, llega el problema que yo veo, Paul, es que va a llegar el momento en lo que nosotros siempre analizamos en el 2012 y hacia atrás. La tolerancia de un país, de un pueblo, tiene su límite. Y yo, ojalá que oigan el programa, los de la Mesa de la Unidad primero, porque tú sabes que Américo Martín fue coordinador de la Coordinadora Democrática en los sucesos del año, lo que pasó pues 2001, 2002 y posteriormente. Ojalá que no suceda a la Mesa de la Unidad de que el pueblo estalle solo, sin dirección. Y es el pueblo completo, señores, no son los chavistas, es el 70% de la mayoría de ese pueblo humilde, como tú siempre has dicho, de los hermanos menos afortunados, por diferentes razones sociales que no es el punto para analizarlo, y el otro 30%, unido, y se va a llevar por encima a Diosdado Cabello, a Maduro, a Enrique Capriles, a la Mesa de la Unidad y a Raimundo y todo el mundo. Y va a suceder lo que sucedió en Chile, pero peor que en Chile, porque en Chile por lo menos había un liderazgo militar, bien o mal acabó con el comunismo, después pasó lo que pasó, esa es otra cosa, pero el señor Pinochet, que no hay que decirle que en paz descanse su alma, pero bueno, está fallecido, resolvió el problema junto con otros militares, que no es el caso de Venezuela, porque si bien hay un sector militar que sabemos que todavía tiene reservas morales en nuestro país, no es lo suficientemente contundente y no tiene el liderazgo y no tiene la situación de liderazgo interno de tropa ni la dirigencia, porque el señor que creo que ya estiró la pierna, para descanse su alma, Hugo Rafael Chávez Frías, destrozó las Fuerzas Armadas Nacionales. Solamente de ver al decano en estos días por televisión, el decano, el general, el segundo apellido es de portugués, Ferreira, de descendencia portuguesa, ver cómo hablaba ahí en La Habana, eso no es un militar, y me van a perdonar los militares, que le estaba preguntando el señor Chávez, que para descanse su alma, por su familia a él, y entonces se le aguaron los ojos. No, mira, un militar es un militar y cumple con la Constitución Nacional. Si él es el edecán del primer magistrado de la República, él es el edecán del primer magistrado de la República. Porque yo siento, Paul, como siempre lo hemos analizado, que este señor Hugo Rafael Chávez Frías lo que hizo fue prostituir las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese fue un trabajo extraordinario para dejarle en bandeja de plata a nuestro país, sin Fuerzas Armadas Nacionales, a los narcotraficantes, ni siquiera Fidel Castro. Yo no me preocupo tanto por los cubanos, que supuestamente hay 48.000 o 70.000, porque esto cuando explote, esos cubanos que están ahí van a tener que salir corriendo, señores, porque va a pasar lo mismo que el 58, que a donde veían, ahí va uno de la Seguridad Nacional, lo agarraban y lo colgaban. Y aquí hay muchos personajes de aquella época que saben de historia que lo que le estoy diciendo es la verdad y lo pueden ratificar llamando
a radionet.com, La Voz de la Libertad, la única ventana que tenemos los venezolanos para hablar y orientar y analizar la situación de nuestro país. Entonces, esos cubanos que se cuiden, porque la tolerancia, la paciencia de este pueblo, y es el pueblo completo, vuelvo y repito, con Chávez todo, sin Chávez nada. Hay una amenaza del chino, que es de los Tupamaros, que se financia su grupo aquí interno y es financiado internacionalmente por la FARC, y el ELN y los otros grupos de izquierda intercontinental a través de la cocaína, la marihuana y la heroína. Y ya lo dijo, que nos iba a echar plomo tanto a nosotros como a ellos si Chávez fallece, porque con Chávez todo y sin Chávez nada. Y con Chávez me resteo, así no tenga empleo, ni tenga trabajo, ni tenga nada, pero yo me resteo, así esté comiendo ñoña, yo me resteo con Chávez, porque esos son los eslogans, ahora que están cambiando los eslogans en la cuestión. Y no va a poder, ellos no van a poder porque no tenían el liderazgo del resentimiento social, que fue lo que Hugo Rafael Chávez Frías explotó dentro del ser humano que había en Venezuela. Yo no, y repito, yo no creía que había tanto resentimiento por Lefebvre en los venezolanos. Un resentido social, ahí lo tienes en la OEA, Roy Chatterton. El primer resentido social de Venezuela se llama Roy Chatterton, y después Hugo Rafael. Ese señor, que supuestamente está representando a Venezuela, es un resentido social por lo que dijo, y quedó bien mal a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede? No hay plata, Paul, no hay comida, Paul. Mi esposa vino hoy y me dijo, conseguí 3 harinas pan que estaban ahí entregando en el Bicentenario. Y dije, bueno, alabado sea Dios, tenemos ahí, cada harina pan, sacas tú 20 arepas. Serían 3, pues serían 60 arepas, ya tenemos para 60 arepas, entre ella y yo, y bueno, y lo que estamos aquí viviendo. ¿Me explico? Y entonces esa situación se va a agudizar cada día más. Hoy el dólar pisó la barrera de los 21, 22 bolívares es decir, 22 bolívares por dólar, el dólar paralelo. Es decir, destrozó el aparato industrial, el aparato productivo, y no hay dinero, Paul. Y para colmo de males, yo que estoy en el área de inmuebles, ¿no? Bueno, mira, yo creo que yo lo dije por aquí, pero si no lo dije lo voy a decir. Más o menos en junio, julio, más o menos junio, julio, agosto, yo me entrevisté con un funcionario ahí de la Guardia de ahí de Fuerte Tiuna, que manejaba la cuestión esa de los chinos que están ahí. Entonces, conversando, él no sabía quién era yo, y bueno, estábamos conversando porque estábamos buscando la forma, pues, de hacer unas viviendas a través de otras personas, a ver cómo era el asunto, que no hicimos nada, y el tipo nos contó lo siguiente, que nosotros los venezolanos vamos a tener, por lo menos a los chinos aquí metidos, más de 40 años. Imagínate tú, la magnitud, Paul, del dinero y de la hipoteca que tiene Venezuela con los chinos, con el fondo chino. Eso no es traición a la patria, Paul. Claro. ¿Aló? ¿Cómo vamos a auditar eso, Paul? Mira, Paul, aquí no sabemos, ni siquiera Maduro, ni siquiera Diosdado, ni siquiera ninguno de ellos, la magnitud del problema económico que tiene Venezuela. Porque el señor, que ya murió para mí, para que lo sepan los venezolanos, murió ya, está fallecido, por eso que fue el decán para allá, para que lo sepan, hasta ahí dejo. Ese señor, resentido social venezolano, lamentablemente, que nació en Sabaneta de Barinas, compró un liderazgo con el dinero de todos nosotros,
Así es líder cualquier persona, inclusive Barack Obama. Por eso es que dijo que los venezolanos resolvieran su problema, porque por ahí hay un rumor, Paul, de que el tipo está negociando con Maduro y el carajo Diosdado Cabello, para que, tú sabes, lleven las cuestiones, le garanticen el poquito petróleo que le está ellos comprando y otras compras ahí para subsanar, bueno, el problema económico de los norteamericanos, que me parece muy bien, pero ese no es el punto, hermano. Tú estás haciendo algo y estás poniendo de rodillas y en un problemón grandísimo a más de 28 millones de venezolanos, que está a punto de reventar este país. Y créanmelo, los que viven afuera, que están más enterados de nosotros, que esto está a puntico de estallar. Óiganme bien, y sin dirigencia, y eso es lo más peligroso, mi querido amigo Paul, porque aquí se puede sublevar en cualquier momento, por decir algo, la cuarta división que queda en Maracay. Viene, le cortan la cabeza al general, a los 2 o 3 generales, y un sargento de tropas se agarra a eso, pues, porque aquí no hay gobierno, aquí hay un vacío de poder, y muy bien lo dijo todos los constitucionalistas que han pasado por nuestro programa, pues, por el programa tuyo, perdón, eso no es mío. Entonces, por el programa, por la emisora, y lo han analizado con lujo y detalle. Y esa es la gravedad del caso. Mientras tanto, el señor Capriles, hablando de que hay que hacerle una carretera a Santa María Upire, hablando de que el agua hay que poner la cuestión, que se necesitan los recursos porque él va a agarrar los recursos y se los tiene que repartir a los consejos comunales. Señor, Dios mío, necesitamos un estadista, Paul, no necesitamos, y hay que saber diferenciar a las personas que apoyan a Capriles Radonsky. Diferencien, amigas, que es un alcalde y que es un gobernador y que es un presidente y un estadista. Son figuras diferentes. Un presidente no es igual a un gobernador y viceversa. Un gobernador no es igual a un presidente y un gobernador no es igual a un alcalde. Él fue muy buen alcalde. Yo lo conocí cuando era alcalde de Baruta. Excelente alcalde. Y ha sido un buen gobernador. Pero hasta ahí, él no llega a estadista. Todavía está muy jojoto. Y eso es lo que le reclamamos nosotros. Y en esta situación, Paul, que estamos viviendo todos los venezolanos, que no nos queremos matar, aquí para mí, es mi opinión personal, lo que se necesita es una junta de gobierno provisional para ponerla en orden la casa y después ir a esa transición con las instituciones imparciales, donde se pueda entonces hacer unas elecciones pulcras, ¿verdad?, donde haya un Tribunal Supremo de Justicia pulcro y se empiece a limpiar un poco el desorden que hay aquí. Pero yo no veo eso por la magnitud del problema, porque somos dispersos y no hay conciencia ciudadana, por un lado, y no hay liderazgo ni dirigencia. Bueno, amigos, un abrazo. Gracias por dejarme participar, Paul. Bueno, todo lo bueno para ti y tu familia. Y bueno, estaremos en esta lucha, pues, orientando aquí a los venezolanos de aquí y a los venezolanos de afuera de la grave situación que está pasando y el abismo en que está Venezuela, porque la barbarie, como dijo el amigo Américo Martín, se adueñó del poder en Venezuela. Peor que Hugo Rafael, que para mí ya falleció, que después descanse su alma. Estos señores son peor que Chávez, porque son unos bárbaros. Hugo Rafael tenía liderazgo, supo explotar el resentimiento social, supo agarrar a esos factores económicos que después que salió en el año 94 de Yare, lo ayudaron y lo financiaron, y el tipo supo hacer sus cosas muy bien. Pero estos dos señores, tanto Diosdado como
el señor Nicolás Maduro, tienen problemas gravísimos. Y les voy a decir algo, el problema más grave que le dejó a ustedes, Hugo Rafael Chávez Frías, son, primero, los cubanos, segundo, los iraníes, tercero, los chinos, cuarto, los rusos, quinto, los bielorrusos, y para ñapa, el narcotráfico internacional, el ELN y toda ETA y todos los colectivos que están armados que dicen lo siguiente: con Chávez todo, sin Chávez nada. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a nuestros presos políticos, y seguimos en la lucha, Paul, aquí en mi trinchera y tú en tu trinchera allá. Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Gracias, Mario. Cuídese mucho, pase bonito fin de semana. Nos pidieron para terminar una pieza musical que se llama La Murga de Panamá y vamos a ponerla pues esta noche para terminar este programa, para acompañarlos pues y despedirnos. Son las 10:04 hora del este de los Estados Unidos. Ya lo saben, el lunes a partir de las 11:30 de la mañana hora de Miami, de lunes a viernes, Orlando Urdaneta y su Almorzando con Orlando, ya lo saben, no se la pierdan. Este lunes también a partir de las 7 de la noche nos encontramos en la poderosa 670 AM, de pie y de frente. Pronto vamos con este programa en televisión, les iremos comentando, les iremos informando. Mañana a partir de las 12 del día, Tú y Vos con el señor Alberto Padilla y Daniel Vioto, y nosotros seguimos avanzando. Y el domingo a las 8 de la noche, Sabor a Jazz con Pedro Vázquez, para luego encontrarnos nuevamente a partir del lunes en todo lo que es pues este movimiento aquí en radionext.com. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, mis amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por utilizar este aparato, esta Radionext, para lo que fue creado, para opinar, para aportar, para participar. Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho, y nos vamos pues con esta La Murga de Panamá, que dice así.
Entonces toca el 4, Yomo. Te digo que él quiere cantar y él toca el 4. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Usted está en sintonía de radionext.com, la voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad.